Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento le vamos a dar inicio a unas entrevistas a diferentes personas para que ellos nos cuenten qué entienden por cultura y por política. Entonces a continuación le presentaré a unas personas que ellos nos van a contar desde su perspectiva personal qué entienden por cultura. De acuerdo a los tres ítems que me estás manifestando, digamos que por cultura, de acuerdo a lo que tengo pues, por conocimiento, cultura es la manifestación por costumbre, por diversidad de género, también se puede generar lo que es la culturización. Cada quien tiene su forma de cómo manifestar, ¿sí? Esa cultura, de cómo un grupo puede generalizarse o agruparse para generar o demostrar hasta dónde llegan sus culturas, ¿no? Esa parte. Política, política viene, se puede tener en cuenta es grupos que buscan tener las riendas de una población o las riendas de un país, a tomarla, obtener el poder mediante esa política para poder llevar lo que es, pues, como te digo, las riendas de ese país a su ideología. O sea, yo tengo mi ideología que si yo aspiro y tengo un equipo de trabajo, podemos tomar el poder, sí, en materia política y llevar las riendas del mismo. Uniendo las dos, teniendo en cuenta pues lo que se manifestó, lo que es cultura política, se puede entender con mis propias palabras y uniéndolas que eh, la cultura política es la iniciativa que yo tengo, o sea, mi cultura voy a llevarla a lo político para poder obtener el poder. ¿Sí me entiendes? Unir esas dos, demostrar las facultades que yo tengo como un líder político, ¿sí? De acuerdo a mi, si digamos, yo soy afro y quiero tener un equipo político basado en lo ancestral, eh, creo que voy a tener esa acogida, ¿sí? Porque me voy a meter por lo ancestral, por lo que es pues, acá en nuestra región, por lo palenquero, lo que es la cultura que se ha venido generando en materia de biodiversidad, de conocimiento, pues, por así decirlo. ¿Cómo se ha enfocado acá a nivel región nosotros hemos tenido la iniciativa de que como nosotros nos damos a conocer en lo que es la cultura política por partido, ¿sí? Como te decía, un partido anteriormente se conocía como aún se conocen, ¿no? Liberal. Liberal, los sanistas, el partido de la U, ahora han nacido otros nuevos como el El partido cordobismo. ASI, está el cordobismo que es un partido pues, de antaño. Y ese partido, esos partidos han venido enfocando y han venido generando unas directrices, ¿sí? Dentro que es nosotros acá en nuestra región. O sea, ellos han venido enfocando que no sea el de la ciudad, el citadino, que venga y nos lleve la rienda a nosotros de nuestro partido político, sino que buscan la forma de cómo acercarse a nosotros acá en nuestra región, mirar que él es un líder, puede ser un líder político, ¿sí? Y es afro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vienen y le manifiestan cuál es la iniciativa que ellos tienen como política, ¿sí? Encaminadas a nuestra cultura y mirar si nosotros podemos ser un líder de esa forma. Y se meten pues mirándolo pues desde ese punto, ¿no? Hasta ahí es lo que yo tengo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Para mí, cultura es un conjunto de prácticas y palabras que caracterizan a una determinada comunidad. Es decir, son los rasgos identitarios que los hacen únicos y especiales, digamos que en la humanidad, ¿no? Porque sabemos que los individuos hacen comunidades y las comunidades pues hacen finalmente las poblaciones. Y cada población tiene sus prácticas culturales diferenciadas. ¿Sí? La cultura afro por lo menos se diferencia de la cultura indígena por sus tradiciones ancestrales, ya sea en términos de la oralidad, de las prácticas en torno a la agricultura, de la manera como crían los hijos, de la manera como cantan, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería para mí cultura, un conjunto de prácticas y palabras que definen e identifican a cierto grupo poblacional. Ahora, ¿qué entiende por política? Bueno, para mí la política es un acto de negociación donde un colectivo o un individuo antepone el bienestar común por el bienestar propio, es decir, es un acto de negociación donde nosotros a través de la articulación de ideas concertamos y realizamos una perspectiva para el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra comunidad.
¿sí? Que es diferente pues a la politiquería, que es como anteponer el bienestar individual y personal por encima de la, del colectivo. Bueno, ahora, ¿qué es cultura política? O sea, las dos. Sí, bueno, para mí cultura política es, digamos que la posición de un grupo poblacional con respecto a la política, ¿sí? Por ejemplo, la cultura política en Cuba, que es un país comunista, ¿cierto? Y eso hace parte de su identidad también como pueblo, es diferente a la cultura política de acá, de Colombia, ¿sí? Que es un país democrático, podríamos decirlo así, donde a pesar de ser digamos que en palabras un país democrático, nosotros evidenciamos unas prácticas culturales que son aceptadas por el gran número de la población colombiana, sin embargo que no están muy bien vistas, ¿sí? Por ejemplo, el clientelismo y todo este tipo de cosas que hacen nuestros políticos y nuestra clase dirigente política en el país. Pero nosotros tenemos la cultura política de aceptar ese tipo de cosas porque nos hemos encasillado en la ley del más vivo. Entonces, el vivo vive del bobo y el bobo de su mamá. Entonces, por eso creo que cultura política es la posición de ciertos grupos o de cierta nación con respecto a la política. ¿Cómo ve usted reflejada la cultura política acá en nuestro medio, acá en, digamos, en nuestro municipio? Bueno, digamos que la cultura política en el Bajo Baudó es un poco, ¿cómo diríamos? Arraigada, pero no hay una posición clara con respecto a lo que es política y a lo que es politiquería. Es decir, nosotros creo que no hemos aprendido todavía a diferenciar entre estos dos conceptos. Entonces normalmente confundimos actitudes politiqueras con política, ¿sí? Y por eso creo que hay cierta confusión con respecto a los escenarios políticos acá en el Bajo Baudó. Sería como mi aporte. Cultura del conjunto de creencias, conocimientos, normas y comportamientos que comparten todos los miembros de una sociedad. ¿Cierto? Ahora bien, política. La política es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades. ¿Sí me entiende? De las sociedades humanas. Especialmente de los estados que que tienen como actividad los asuntos que afectan a la sociedad. ¿Sí? Y la etnoeducación es el estudio de la diversidad étnica y tiene como objetivo posicionar la educación intercultural. Ahora bien, si nosotros analizamos lo que nos plantea desde nuestro contexto, es que el Estado lo que quiere es establecer políticas que permitan el desarrollo cultural de cada región. Es decir, aplicándolo a su contexto etnoeducativo. ¿Sí me entiende? O sea que desde la etnoeducación, enseñarlo desde la escuela, para que conozcamos nuestro contexto, nuestra cultura, nuestras creencias, y ahora sí proyectarnos al futuro. Y tomarlo como política regional. Por eso habla de la etno, porque los que vivimos acá somos afro e indígenas. ¿Cómo ve usted la cultura política reflejada aquí en nuestro municipio? A ver, el gobierno nacional, la cátedra etnocultural o etnoeducativa todavía no se ha reglamentado, pero poco a poco se ha venido y desde las instituciones hemos venido planteando que debemos arrancar la proyección con lo nuestro, desde nuestro contexto. ¿Sí me están entendiendo? Porque si nosotros implementamos la cátedra de educación, tenemos por obligación que enseñar la cultura nuestra, ese conjunto de creencias que hemos traído, cómo celebramos la fiesta, la manera de peinarnos, la manera de hablar, la manera de preparar nuestros alimentos, cosas que nos identifican como de una región. Y en el momento que nosotros logremos eso, ya lo establecemos como política de región, porque ya sabemos que tenemos que enseñarlo en todas las instituciones.
Bueno, para usted, ¿qué es cultura? Cultura, pues en mi caso particular, cultura la defino como un acto por el cual nosotros como seres humanos y como lo debatimos pues como un conjunto de actividades que lo desempeñamos y actuamos de acuerdo al lugar donde vivimos. Eso para mí es una cultura. ¿Y qué entiende por política? Por política, política entiendo yo como un acto social de hacer política, del uno convencer al otro y el otro al otro por su beneficio, por el beneficio social para un buen desarrollo de su municipio puede ser. Y cultura política. Cultura política. Pues cultura política pienso yo pues que es la forma de cómo nosotros acá en nuestro medio hacemos política. Que nosotros la política acá siempre la hacemos casa a casa, es una costumbre, pues digo yo una cultura porque nosotros como bajo-baboseños y chocuanos hacemos así de medio. Otros la hacen de otra forma, pero nosotros siempre la hacemos casa a casa, a veces por medio de favores hacemos política y de diversas formas. ¿Cómo la ve reflejada usted aquí en nuestro municipio? En el municipio nuestro municipio la veo reflejada como que la política se paga con favores y siempre decimos que un buen político debe ser una persona con carácter político y social y que vaya encaminado al buen desarrollo de la sociedad. Para mí la cultura es toda y cada una de las cosas que nosotros hacemos en el diario vivir y que han sido dejadas como legado de generación en generación. Eso se ve reflejado en la forma como nos vestimos, la forma como hablamos, la forma como vivimos, cómo nos vestimos y cada una de esas actividades que nosotros realizamos al diario vivir, como por ejemplo cómo manejamos nosotros la tierra, cómo nos interrelacionamos con el vecino, con el pariente, cómo enterramos a nuestros muertos y la forma como nos alimentamos también hace parte de la cultura. ¿Qué entiende por política? La política desde mi punto de vista es como, pues se ve reflejada en referente a los partidos políticos, pero también política es la manera de cómo se manejan o se gobiernan los... A la Cámara. Abuso. Corte ahí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Melina Lozano Urrutia, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión les voy a hablar sobre mi perspectiva personal que entiendo por cultura. Para mí la cultura son las creencias, la tradición, la forma de actuar, de pensar de una región o de un pueblo. Es decir, la cultura es la forma como la persona se peina, habla, cocina, las comidas típicas de ese lugar. Eso es cultura. Y por eso nos identificamos donde querramos que vayamos por nuestra cultura. Cuando nosotros vamos a un pueblo diferente al que nosotros vivimos, automáticamente nos dicen, esa persona es de tal región, por la forma como nos expresamos, cómo comemos, cómo nos peinamos, cómo nos vestimos. Por cultura. Por cultura es un término tan regional que nosotros tenemos que tener en cuenta que son todas las cosas que nosotros hacemos, incluyendo la religión. Por ejemplo, cuando enterramos a nuestros muertos, cuando enterramos a nuestros niños que no se mueren, todas las cosas que hacemos en lo religioso, en las fiestas. Ahora les voy a hablar sobre la política. Para mí la política es la forma de cómo nosotros nos gobernamos en nuestro medio. Es decir, sin la política nosotros viviríamos muy desordenados. Es como el orden que utilizamos para nosotros llevar un bien común.
¿Cómo yo veo reflejado la cultura política acá y qué es para mí cultura política? La cultura política para mí es mediante nuestras costumbres, cómo nosotros vamos a aplicar esa política, esa forma de organizarnos, cómo nos vamos a organizar mediante nuestra cultura. Entonces, acá yo lo veo reflejado de que nosotros acá, como los afro, somos una persona que nos organizamos mediante un gobernador, un alcalde, y de allí el alcalde tiene su gabinete, que es el que va a establecer el orden en el pueblo o las leyes para el cual nosotros podamos llevar un bien común o podamos desarrollar nuestra problemática. Así, de esa forma lo veo yo reflejado acá. La identidad con la cultura son algo que van muy cogidos de la mano. ¿Por qué? Porque yo en el momento de salir de mi región, yo me voy a identificar, por ejemplo, como baudoseña por la forma de yo ser, de hablar, de pensar, de actuar. Eso me identifica más adelante. Un ejemplo claro, la política de los indígenas. La política de los indígenas es diferente por su cultura, en el sentido de que ellos allá eligen un representante que los rige, que es el que va a velar por los derechos de ellos afuera. En el río hay una persona, o en su comunidad, en su región donde ellos estén, hay una persona que va a gobernar todas esas comunidades, y en cada comunidad hay un gobernador. ¿Y cómo le eligen? Ellos se reúnen y hablan y escogen la persona idónea para que los gobierne, para que haya un orden, porque sin ese orden, imagínense cómo seríamos. Entonces, para mí eso es lo que es política y lo que es cultura.